Hoy vamos a hablar de uno de los territorios más polémicos de Europa, un territorio de facto independiente, pero cuya independencia no es reconocida por todo el mundo: Kosovo. De hecho, podemos decir que más o menos la mitad de los países del mundo reconocen la independencia de Kosovo, mientras que la otra mitad aún consideran que es parte de Serbia. Sobre el terreno, la tensión entre kosovares y serbios es máxima. Pero ¿de dónde viene este conflicto? ¿Quién apoya a cada bando? ¿Podremos ver una nueva guerra en Europa? ¿Este señor qué carrera tiene? El doctor Liendre, que de todo hable de nada entiende. Kosovo es un territorio de algo más de 10.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente tiene el tamaño de Asturias y cuenta con una población de 1,8 millones de personas. Durante gran parte del siglo XX, Kosovo formó parte de la antigua Yugoslavia, que se mantuvo unida durante el régimen socialista del mariscal Tito. Es importante aquí mencionar que durante la dictadura de Tito, Kosovo tuvo cierta autonomía, alcanzando el estatus de provincia autónoma. Cuando muere Tito, la unidad de Yugoslavia comienza a resquebrajarse y surgen movimientos nacionalistas en todas las repúblicas. Recordemos que Yugoslavia estaba formada por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y Bosnia y Herzegovina, y además 2 provincias autónomas de Serbia, Kosovo y Vojvodina. A la muerte de Tito, en Serbia aparece Milošević, un político del Partido Comunista que llegó a ser presidente de Serbia en 1989 y que alentó el sentido nacionalista de los serbios, disparándolo hacia cotas nunca vistas. De todas las repúblicas, Serbia era la más importante y la que mayor poder tenía. Además, el pueblo serbio no solo habitaba en Serbia, sino que tenía importantes comunidades en muchas de las otras repúblicas, como en Bosnia o en Croacia. El sueño de Milošević era expandir Serbia, incorporando a todas estas comunidades para fundar lo que se conoce como la Gran Serbia. En cualquier caso, en 1991, la Unión Soviética se disuelve y aunque Yugoslavia no era un estado satélite de la URSS, ni mucho menos, la independencia de las exrepúblicas soviéticas aumentaron los deseos de independencia de las repúblicas de Yugoslavia. Además, la caída de la URSS hizo que en una parte importante del arsenal del recién disuelto Ejército Rojo quedase fuera de control y fuese robado y vendido, y gran parte de estas armas acabaron en Yugoslavia, por lo que muchos grupos paramilitares y muchas milicias se pudieron armar a precio de saldo y, ojo, porque el estallido de la guerra de los Balcanes tuvo mucho que ver con Kosovo. Tradicionalmente los serbios eran mayoría en Kosovo, sin embargo, poco a poco, los albanos fueron aumentando su población y superando en número a los serbios. Esto fue interpretado por los serbios de Kosovo como una pérdida de poder en una zona en la que siempre habían sido mayoría. Además, Kosovo era la cuna del nacionalismo serbio, ya que allí se encuentran sus principales monasterios ortodoxos medievales, y también allí tuvo lugar en 1389 la batalla del campo de los Mirlos, en la que Serbia perdió su independencia frente a los turcos. A ojos de alguien que vive en España o Latinoamérica, este hecho puede parecerle poco importante, pero la sociedad en los Balcanes es muy nacionalista y además entre serbios y albano-kosovares también hay diferencias religiosas, puesto que los serbios son cristianos ortodoxos, mientras que los albano-kosovares son musulmanes. Así que, temeroso de que Serbia perdiera el control de Kosovo por su flamante mayoría albano-kosovar, el presidente serbio Milošević suspendió la autonomía de Kosovo, y al ver lo que Serbia acababa de hacer con Kosovo, el resto de repúblicas soviéticas corrieron a proclamar sus propias independencias. Eslovenia y Macedonia se independizaron con relativa facilidad, mientras que la independencia de Croacia y Bosnia costó grandes guerras que se llevaron por delante la vida de miles de jóvenes. De hecho, la OTAN llegó a bombardear al ejército serbio para proteger a los bosnios, que llegaron a sufrir incluso episodios de limpiezas étnicas. Estas guerras duraron más de 3 años y causaron cerca de 18 millones de desplazados y 100.000 víctimas entre civiles y militares. El problema es que en Kosovo la situación no se había resuelto y Serbia seguía dominando el territorio y marginó políticamente a los albaneses. Por ejemplo, se suprimieron los medios de comunicación de lengua albanesa en Kosovo y se prohibió la televisión y radio públicas en lengua albanesa, una lengua que también sufrió bastante maltrato en el sistema educativo. Ante tal situación, los albano-kosovares se organizaron y fundaron el Ejército de Liberación de Kosovo, más conocido por sus siglas UCK, que comenzó una guerra de guerrillas contra los serbios. El conflicto fue escalando y escalando hasta que en febrero de 1998 estalló una guerra abierta en la que los albano-kosovares se enfrentaron al gobierno de Yugoslavia, que para entonces ya solo contaba con Serbia y Montenegro, y también a las milicias serbo-kosovares, es decir, la de los serbios que habitaban en Kosovo. Y aunque podáis pensar que las fuerzas serbias eran mucho mayores, no es así, ya que los albano-kosovares tenían un hermano mayor, la OTAN, que intervino bombardeando a las fuerzas serbias. Los serbios, desbordados por la OTAN, se vieron obligados a firmar una paz en la que retiraron a sus fuerzas de Kosovo, entrando fuerzas de la OTAN en una misión conocida como la KFOR, para asegurar la paz en la región. La guerra dejó 13.500 muertos,
con una gran cantidad de civiles entre los fallecidos y la huida de una gran parte de los serbios que habitaban en Kosovo. El problema es que no todos los serbios se fueron y en Kosovo todavía quedaban un montón de serbo-kosovares. La mayor concentración de estos se encuentra en el norte de la provincia, sobre el río Ibar. De hecho, hay pequeñas zonas del norte de Kosovo que el gobierno albano-kosovar no controla y cuyo territorio está en manos de serbio-kosovar. Envaletonados por su victoria en la guerra de 2004, los albano-kosovares han protagonizado incidentes contra los serbo-kosovares, llegando a incendiar iglesias ortodoxas y a protagonizar todo tipo de incidentes contra los serbios. Se estima que hay entre 65.000 y 250.000 serbo-kosovares desplazados por el conflicto. Finalmente, Kosovo declaró en 2008 su independencia, pero se ha dado un caso muy curioso y único en el mundo, y es que prácticamente la mitad de los países reconocen esta independencia, mientras que la otra mitad no lo hace. Los principales aliados de Kosovo son Estados Unidos, Turquía, la mayor parte de la Unión Europea. A su vez, entre el resto de países que reconocen la independencia de Kosovo se encuentran Australia, Canadá, Colombia, Perú o gran parte de los países del mundo árabe. También Ucrania ha mostrado su predisposición a ayudar a Kosovo si ésta lo necesitase. Entenderéis el porqué si habéis visto mi vídeo sobre la guerra de Ucrania. Mientras, en el bando opuesto, es decir, en el de aquellos que no reconocen la independencia de Kosovo, se encuentra la Rusia de Putin, evidentemente. La mayor parte de los países de Latinoamérica tampoco reconocen a Kosovo, ni lo hacen potencias como China o India. Pero quizás los países que más sorprenden en esta lista sean España y Grecia. Ambos países no reconocen la independencia de Kosovo porque no quieren que esto sienta un precedente. En el caso de España es para que los movimientos independentistas de Cataluña y el País Vasco no ganen argumentos internacionales. De hecho, España retiró sus fuerzas de la KFOR en 2009, un año después de la autoproclamación de la independencia de Kosovo. En el caso de Grecia, el no reconocimiento es para que el ejemplo no dé lugar a la independencia de Chipre del Norte, es decir, a la parte de Chipre que permanece ocupada por Turquía. A pesar de que la independencia de Kosovo se declaró de manera completamente unilateral en 2010, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU decretó que la independencia de Kosovo había sido legal. Desde entonces el país ha sido relativamente estable, aunque la tensión con Serbia siempre ha estado ahí. No obstante, en 2013 Serbia y Kosovo llegaron a un acuerdo para iniciar relaciones institucionales de Estado a Estado, lo que parecía un primer paso para la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos. Sin embargo, las negociaciones entre ambos países en materia de energía, transporte o comercio rara vez llegan a buen puerto y el odio entre ambas comunidades sigue vivo. Por ello, Kosovo es un polvorín en el que cualquier chispa puede hacer saltar todo por los aires. La última de estas chispas ha sido dos medidas del gobierno kosovar. La primera consiste en que quienes entren en Kosovo con carnés de identidad emitidos por Serbia recibirán un documento temporal kosovar válido durante 90 días para su estancia en el país. Y la segunda es que las matrículas de coches emitidas por Serbia para ciudades kosovares de mayoría de población serbia tendrán que ser sustituidas por las oficiales de Kosovo. Los serbo-kosovares bloquearon varias carreteras y pasos fronterizos como protesta, mientras que los albano-kosovares realizaron un gran despliegue policial. Las alarmas antiaéreas han resonado en el norte del país y el presidente serbio se reunió de urgencia con su Estado Mayor. Incluso se han llegado a reportar disparos en el norte de Kosovo. También la OTAN se ha apresurado a emitir un comunicado advirtiendo de que está preparada para intervenir en el norte de Kosovo para velar por la seguridad de la zona. Recordemos que la OTAN tiene desplegados casi 4.000 militares de la KFOR en el país y cuenta con un montón de apoyo aéreo en bases cercanas a la zona, por lo que es muy poco probable que Serbia se la juegue a escalar el conflicto, y más con una Rusia centrada en el conflicto en Ucrania. De hecho, es muy probable que ahora mismo sea Kosovo quien más incentivos tenga para escalar el conflicto, por la predisposición que en estos momentos la OTAN pueda tener a debilitar a la Serbia, que recordemos que es uno de los mayores aliados de Rusia. No obstante, a petición de Estados Unidos, Kosovo de momento ha retrasado la puesta en marcha de sus nuevas medidas, apaciguando los ánimos, o eso parecía. Recientemente se han intensificado las protestas de serbo-kosovares y la OTAN ha anunciado el despliegue de 700 soldados adicionales para reforzar la misión en Kosovo, donde por lo menos 30 efectivos han resultado heridos por armas de fuego. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha lanzado un ultimátum a los dirigentes de Kosovo y Serbia para rebajar la tensión de manera inmediata, ya que Europa no se puede permitir otro conflicto ahora mismo. Por supuesto, Serbia, siguiendo la misma línea de su íntima amiga Rusia, echa balones fuera y acusa a los albano-kosovares y a Occidente de la escalada de violencia en Kosovo. En caso de seguir escalando la violencia, la OTAN no durará en intervenir seriamente, dando lugar a otro conflicto lateral con Rusia.